Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión estar en este coloquio, en este espacio. Y comentaba antes con los organizadores que bueno, que seguramente estamos hablando de contextos multilingües, como si fueran una sola cosa, pero en realidad hay muchas diferencias y muchas sutilezas que espero que hoy podamos compartir de los dos lados. Yo ahora les voy a presentar el contexto en el que trabajo, pero me interesará también que compartan después en qué contexto están trabajando algunos de ustedes, qué similitudes vemos y qué puntos, digamos, de divergencia vemos también y hasta qué punto también los datos y las evidencias que voy a presentar hoy les parece que se replicarían en los contextos en los que trabajan o, por el contrario, que llegarían a unos resultados muy diferentes. Entonces, para ir empezando con la presentación, yo trabajo, mi contexto multilingüe es Cataluña. Vivo en Barcelona, bien en el centro de Barcelona, y trabajo en una universidad que no está tan en el centro, está un poco en las afueras de Barcelona. Ya no estamos en Barcelona provincia, pero no en Barcelona ciudad, la Universidad Autónoma de Barcelona. Y lo que tiene en común bueno, una característica tanto de la universidad como todo el contexto catalán, que son cuatro provincias, es que se habla en esta región, se habla no solo el español, que es una lengua por supuesto oficial en toda España, pero en esta región también el catalán está reconocido en la Constitución como una lengua oficial del Estado. Eh, en concreto, o sea que con respecto al Estado español, el catalán es una lengua minoritaria. Hay estimaciones de que en el mundo hay unos 7 millones de hablantes, no sé cuántos de estos serán hablantes nativos del catalán, pero la particularidad que tiene es que pese a ser una lengua minoritaria y según algunos expertos también es una lengua amenazada, sobre todo amenazada por la preeminencia del español, es una lengua que es vehicular en la escuela. Esto quiere decir que desde preescolar, todo primaria y un poco en menor medida en secundaria, pero también en universidad, el catalán es la única lengua en la que se transmite conocimientos, ¿sí? Sobre todo, pensemos en lo que les voy a hablar hoy, que es primaria. En primaria, el catalán es la lengua en la que se comunican los docentes con los alumnos. Eh, entonces podemos dar por descontado que en las escuelas se habla catalán. Ahora bien, el uso fuera de la escuela, o más bien ya fuera del aula, es mucho más variopinto. Aquí dependerá de muchísimos factores, de un centro a otro y también de un niño a otro. Hay centros, vamos a hablar luego hay una altísima segregación en las escuelas catalanas. Hay escuelas en las que la segregación no tiene que ver con la lengua, pero termina afectando la lengua. La segregación tiene que ver más bien con el estatus socioeconómico de los distintos distritos, los distintos barrios de distintas zonas de Barcelona y de la provincia de Barcelona y podrían caracterizar también el resto de Cataluña. Entonces, en zonas más bien afluentes, es más común encontrar que por lo menos uno de los padres en casa habla catalán con sus hijos y por lo tanto el catalán es una lengua nativa para los niños. Pero en otros contextos el catalán está prácticamente ausente del entorno inmediato de los niños. Entonces estos niños recién empiezan el contacto con el catalán cuando llegan a la escuela. Y esto los pone en una desventaja comparativa considerable porque hay niños que han escuchado el catalán desde que han nacido y otros niños que solo lo encuentran cuando van a la escuela. Es muy difícil, si no imposible, tal como están dadas las cosas, en este momento distinguir, yo voy a hablar de la exposición al catalán y del uso del catalán fuera de la escuela como una variable de interés para nosotros, para nuestro estudio, pero lo cierto es que es muy difícil distinguir dónde termina la influencia de la exposición al catalán y dónde comienza la influencia del estatus socioeconómico de los niños y sus familias. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta a lo largo de todos los estudios que voy a presentar.
porque es una confusión de variables, una confusión difícil de deshacer metodológicamente porque está intrínsecamente relacionada con cómo funciona. Un lugar donde no hay la libertad. Ay, me parece que pensé que había una pregunta. Vale. Sigo. Entonces, una constante bastante positiva del sistema educativo catalán es que pese a que los años de preescolar, sobre todo de 3 a 6 años, antes de que comience la primaria, es optativo, la mayoría de las familias elige, incluso las familias de bajos recursos, elige enviar a sus hijos a clases de preescolar. Esto es bastante bueno porque entonces adelantamos un poco la exposición al catalán, sobre todo en casos de familias, como les decía, o niños que no tienen acceso o que no tienen contacto con esta lengua en su círculo íntimo familiar. Eh, Pese a esto, hay una variación enorme en el grado en el cual los niños están expuestos al catalán y esto, por supuesto, deriva en el dominio que tienen de la lengua oral, ¿sí? Del catalán. Entonces, otra constante que vemos es que a lo largo de toda la educación obligatoria, desde los primeros años de preescolar hasta el final de la secundaria, y podríamos, si siguiéramos estudiando en universidad, pasaría exactamente lo mismo, el dominio del catalán y el nivel de catalán es muy variado. Lo que sabemos es que así como en primaria el uso del catalán, sobre todo por parte de los maestros para dirigirse a los niños, es casi ubicuo, es prácticamente total. En secundaria, incluso en los centros educativos, en esta parte obligatoria de la educación, baja considerablemente. No sé si es por presión, también varía mucho de centro a centro, pero encontramos muchos centros donde frecuentemente el catalán ha cedido mucho al castellano como lengua vehicular. Incluso hay clases de catalán que son obligatorias, que se hacen, que se imparten en castellano. Esto no es del todo raro encontrarlo. Hace unos años quizás no era tan fácil, hace, no sé, 10 o 15 años, pero ahora cada vez más hay por eso hablamos de lengua amenazada, ¿no? Cada vez más hay más presión de todo tipo, pero sobre todo hay muchos niños que en la adolescencia no sienten un vínculo con el catalán, el cual además dominan menos que el castellano, y quizá eso haga algún tipo de presión también en los centros docentes y también los docentes terminan de alguna manera resignándose y utilizando con más frecuencia de lo que se debería el castellano. Bien, luego me dicen si hay alguna duda más con respecto al contexto. Pero bueno, el tema es que tenemos en las aulas, ahora voy a restringirme a hablar de primaria, en las aulas tenemos una variedad, una diversidad enorme en el dominio del catalán, que es la lengua vehicular. Eh, Otra característica, pero esto seguramente es una característica no solo en España o de Cataluña, sino más generalizada, la educación lingüística no está pensada para entornos bilingües o multilingües. En general, cuando enseñamos a leer y escribir, estamos pensando, estoy haciendo una generalización, pero diría que es bastante válida en la mayoría de contextos, en la enseñanza de la lectura y de la escritura está pensada para hablantes de la lengua meta, que son hablantes nativos de esa lengua. Está mucho menos, hay muchísimos estudios sobre el aprendizaje de la lectura y la escritura en segunda lengua, pero desde el punto de vista pedagógico, didáctico, hay menos preparación, no se sabe muy bien cuál es el punto de partida y menos el punto de llegada. En términos de mi aprendiz, mis estudiantes tienen que aprender a leer y escribir en una lengua que realmente no dominan o de la cual no tienen un nivel de hablante nativo. Por lo tanto, sus representaciones lingüísticas, desde las fonológicas a las semánticas, a las sintácticas, van a diferir considerablemente de hablantes nativos de esa lengua. ¿Por qué es relevante esto? Porque hay una cantidad de evidencia acumulada muy, muy abundante
de que nuestro dominio de la lengua oral es crucial eh, para el aprendizaje de la lengua escrita. Esto no quiere decir que no se puede aprender a leer y escribir en absoluto sin un dominio de la lengua oral. Las personas sordas aprenden a leer y escribir, por ejemplo, pero para las personas oyentes, el dominio de la lengua oral incide mucho en el dominio de la lengua escrita posterior. Digo posterior porque en general uno domina, domina unas partes de la lengua oral antes de recibir instrucción formal en lengua escrita. Pero este principio general de que la lengua oral alimenta, determina y predice el éxito en el aprendizaje de la lengua escrita está bastante claro para casos en donde estamos aprendiendo a leer y escribir en la lengua materna, pero no está tan claro qué pasa con los aprendices de lectura y de escritura en una segunda lengua. Entonces, por ejemplo, se ha visto, según un metaanálisis de los autores que cito aquí, August y Shanahan, del 2009, que los hablantes, los que aprenden a leer y escribir en una segunda lengua, que no es su lengua materna, suelen presentar menos diferencias cuando hablamos de lectura y escritura a nivel de palabra, ¿no? Leer palabras, identificar palabras o todo lo que tiene que ver con la ortografía, pero sí que hay una distancia con los hablantes nativos a nivel de texto, es decir, la composición escrita escribir un texto y la comprensión lectora. Entonces, este es un tema que amerita más investigación. Y luego es importante hacer una reflexión sobre la relación entre el lenguaje oral y escrito. Habitualmente o muchas veces encontramos que en el inconsciente colectivo parecen ser dos caras de la misma moneda, que escribir es poner las ideas o las palabras por escrito y nada más, cuando realmente la situación es mucho más compleja y más complicada y más rica. Eh, entonces, la lengua oral y escrita se relaciona sobre todo en sociedades alfabetizadas, con un alto desarrollo y uso de la lengua escrita, se relacionan de forma muy compleja a lo largo del desarrollo. Y aquí hay tres conceptos que me gustaría abordar, porque me parece que son útiles para interpretar los datos que voy a presentar después. En primer lugar, me gustaría decir que en todas mis investigaciones, todo lo que miramos cuando estamos hablando de lengua escrita, estamos situando estos aprendizajes en lo que se llaman los desarrollos tardíos del lenguaje. Los desarrollos tardíos del lenguaje son adquisiciones lingüísticas que ocurren cuando la gramática básica de la lengua ya está en su sitio. Esto aproximadamente en un hablante nativo, de nuevo, ocurre alrededor de los 5 años. Es decir, que los aprendizajes tardíos, los desarrollos tardíos de la lengua suelen coincidir con el inicio de la educación formal primaria. Eh, Otro concepto quizá clave o probablemente el más importante de todos, el concepto de linguistic literacy, de Dorit Ravid y Liliana Tolchinsky, formulado en 2002, que para decirlo mal y pronto, lo que viene a representar este concepto es que en una sociedad como la nuestra, altamente dependiente de la lengua escrita, el lenguaje y su desarrollo no es posible entenderlo sin relación el uno con el otro. Es decir, sobre todo los desarrollos tardíos del lenguaje, va a ser muy difícil, podemos separar adquisiciones, ¿no? Podemos separar aprendizajes del oral y de lo escrito, pero es muy difícil entender los desarrollos en la lengua oral posteriores a los 5 años sin hacer referencia a la lengua escrita. Y viceversa, en los desarrollos de lengua escrita es difícil entenderlos sin referencia a la lengua oral. Piensen, por ejemplo, el concepto mismo de palabra, que es un concepto, cuando pensamos en palabras, pensamos en secuencias de letras separadas por espacios, que es un concepto absolutamente heredado de la lengua escrita. Es decir, el concepto mismo de una idea como la de palabra, la tenemos definida a partir de la lengua escrita. Sería muy difícil ponernos de acuerdo en una definición de palabra que prescindiera de la referencia a lo escrito. Y es un caso muy claro, muy extremo, pero como este podríamos hablar de muchísimas más casos en donde es difícil entender fenómenos de la lengua escrita sin referencia al oral y lo mismo de la oral a lo escrito. Y por último, una cosa importante, sobre todo cuando estamos hablando de aprendices de una lengua que no es la lengua materna,
es que solemos tener en cuenta el hablante nativo como el modelo de hablante ideal al que hay que parecerse, hay que conseguir un nivel de dominio del lenguaje similar o no distinguible del que tiene un hablante nativo, cuando en realidad, esta es una distinción que propone Ruth Berman en 2004 y que creo que es muy relevante para nuestro contexto, a lo que deberíamos estar aspirando es a conseguir que nuestros alumnos se conviertan en hablantes. El término es proficient, ¿no? Sería como competentes, sería la traducción que yo utilizaría en castellano. Y esto nos sirve porque nos separa un poco de la idea del hablante nativo, que muchas veces es inalcanzable, pero no es tan inalcanzable o parece ir por otra vía la idea del hablante o también, si me permiten, el lector, escritor competente, ¿sí? Esta persona que puede utilizar el lenguaje de manera flexible, adecuándose con funciones comunicativas diversas y que es eficiente cuando lo utiliza, ¿sí? En diversas situaciones comunicativas. Bien, entonces en esta charla de hoy les voy a presentar dos estudios de mi equipo sobre el aprendizaje y la enseñanza de la lengua escrita. Lo que tienen en común, además de que los dos versan sobre la lengua escrita, es que ambos involucran a los mismos niños que asisten a segundo y cuarto grado de primaria en escuelas públicas de la provincia de Barcelona, no de la ciudad de Barcelona, sino una zona metropolitana un poco más amplia. Lo que también tienen en común estos dos estudios es que ambos examinan, evalúan qué papel tiene esta exposición al catalán fuera de la escuela, ¿no? Entonces entendimos que el contexto de la escuela catalana es que los niños, en el momento en que entran a la escuela, entran en un contexto de inmersión catalano hablante, sobre todo más que en la escuela, en el aula, porque por ejemplo en el patio perfectamente pueden cambiar al castellano o a otras lenguas que haya mayoritarias en la escuela. Por ejemplo, hay escuelas donde hay una concentración simplemente por los barrios, eso, de lenguas autóctonas árabes o chinas. Entonces, hay niños que se comunican en estas lenguas, por ejemplo, en el patio o para hablar entre ellos. Pero en el aula, la lengua que circula es el catalán. Entonces, lo que vamos a ver es qué pasa con el aprendizaje de la lengua escrita en función de la exposición que tiene al catalán una vez que salen del aula y sobre todo una vez que salen de la escuela. Entonces, ¿cómo hicimos para determinar cuál era este grado de exposición al catalán? Eh, Les hicimos una serie de preguntas a cada uno de los niños que participaron. Les preguntábamos qué lengua hablaban con su mamá, su papá, si no tenían mamá o no tenían papá, les preguntamos por el tutor legal y entonces en qué lengua o lenguas, porque muchas veces no es una sola lengua en la que hablan con los padres o con la familia, sino que pueden dirigirse, a veces hablan en castellano, a veces hablan en catalán, a veces hablan en otra lengua. eh, Qué lengua hablan con amigos o con otros familiares y qué lengua hablan con los hermanos. Le dimos más peso para calcular, para operacionalizar el uso, la exposición de las lenguas, le dimos más peso a la lengua que hablan con los padres, porque suele ser el indicador que se utiliza para determinar cuál es tu lengua materna, o uno de los indicadores más importantes para determinar cuál es tu lengua materna. Pero también le dimos algo de peso a lo que hablan a la lengua en la que hablan con los hermanos y con la familia. Para darles un ejemplo muy fácil de entender, si con mamá hablo exclusivamente catalán, les dábamos un punto, ¿sí? Que era la puntuación máxima que les podíamos dar en el caso de mamá o de papá. Eh, si en cambio si nos decían que con mamá hablan a veces español y a veces catalán, entonces le dábamos medio punto, ¿sí? Porque el catalán convive en las conversaciones con la madre con otra lengua, ¿sí? Lo que estábamos intentando medir era la cantidad de exposición al catalán. En familias monoparentales, por ejemplo, donde solo hay una madre o solo hay un padre, lo que hacíamos era duplicar, ¿no? O sea, la puntuación máxima que puede tener si con mamá hablo exclusivamente catalán y solamente tengo mamá, aquí le dábamos 2 puntos, ¿vale? Entonces teníamos una variable que oscilaba entre 0 y 2,5 puntos, que era el máximo que podían obtener, y a partir de esta información hicimos diferentes pruebas para determinar qué niños tenían una exposición de baja a nula al catalán fuera de la escuela y qué niños tenían una exposición más bien alta al catalán una vez que salían del centro escolar.
Entonces, en esta variable que operacionalizada nos queda de un rango de 0 a 2,5, decidimos, después de hacer muchas pruebas, que los niños que tenían 1,5 puntos o más tenían una exposición sustancial a la lengua de instrucción fuera de la escuela, mientras que los que tenían menos o igual o menos de 0,5 puntos tenían una exposición baja o nula a la lengua de instrucción fuera de la escuela. Esto dejó fuera una cantidad de niños que no podíamos situar en ningún lugar extremo de la variable, y lo hicimos a propósito porque queríamos comparar casos más bien representativos de alta exposición y baja exposición. En cambio, las exposiciones intermedias, sabemos que hay una relación, ¿sí? Que a mayor exposición todo va un poco mejor, pero queríamos ver si había repercusiones claras en el aprendizaje de la lengua escrita y, como veremos en el segundo estudio, en la efectividad de una intervención en lengua escrita. Entonces la muestra finalmente nos queda como se ve aquí. Hay más niños con exposición baja que con exposición alta. Esto es un poco por una realidad del contexto catalán, y otro poco también porque muchas de las escuelas que participaban en nuestro estudio eran escuelas de entornos altamente vulnerables, socioeconómicamente hablando. Y ya dijimos que había mucha segregación, entonces hay escuelas donde prácticamente nadie tiene exposición al catalán una vez que sale del centro escolar. Bien. Puede parecer, y es arbitrario, este corte de 1,5 para arriba, 0,5 para abajo, pero hemos probado cuatro variaciones y diría que hemos probado luego de manera más informal más, y independientemente de cómo formuláramos exactamente qué es exposición alta o qué es exposición baja, todas dieron aproximadamente los mismos resultados. Bien, entonces, ¿qué es lo que analizamos? Obtuvimos muestras, ¿sí? Obtuvimos medidas de diferentes aspectos del dominio de la lengua escrita de toda esta muestra de estudiantes. Entonces, en concreto, obtuvimos cinco medidas, ¿sí? La fluidez del trazo de la escritura, ¿sí? La habilidad para trazar letras de manera fluida y que las letras sean absolutamente reconocibles, la precisión ortográfica, es decir, palabras bien escritas, la calidad de los textos, que ahora voy a explicar con más detalle, la fluidez en la lectura de palabras, ahora voy a explicar también de qué se trata este test, pero es un test básicamente de identificación de palabras aisladas, no en el contexto de un texto, y luego comprensión lectora. En concreto, la fluidez de la escritura, la fluidez del trazo, le hicimos con una tarea que se llama la tarea del alfabeto, que es una tarea súper utilizada, en la cual les pedimos a los niños que escriban tan rápido como sea posible el alfabeto, eh, puede ser en orden o no en orden, pero que escriban las letras del alfabeto lo más rápido que puedan y que se entiendan las letras. Entonces los dejamos escribir durante un minuto, y realmente el test se evalúa haciendo una marca y contando la cantidad de letras legibles en los primeros 15, producidas en los primeros 15 segundos. Una prueba que de manera muy sensible detecta la fluidez del trazo y está utilizada en todas partes del mundo. Luego, una cosa que tengo que decir, y que esto quizás sea un tema interesante para comentar en la sección de comentarios y preguntas, es que al trabajar con una lengua minoritaria, una dificultad para realizar investigación seguro, pero también para evaluar la efectividad educativa, es que prácticamente no contamos con instrumentos estandarizados y válidos de recogida de datos para obtener medidas e información, en este caso sobre lengua escrita, pero tampoco tenemos sobre lengua oral. Entonces, la mayoría, excepto el instrumento de comprensión lectora, todos los demás fueron desarrollos del equipo de investigación. Les digo, la fluidez del trazo de la escritura es un test muy utilizado en muchísimas investigaciones y consiste simplemente en escribir letras del alfabeto, pero por ejemplo, para medir el nivel de ortografía de los niños, hicimos el desarrollo de un test que consistía en un dictado de 35 palabras, que bueno, es un test que tenía objetivos más complejos, pero que fue un desarrollo absolutamente nuestro.
Luego, para determinar la calidad textual, eh, no queríamos hacerlo solamente sobre un género discursivo, porque es posible, por ejemplo, que los niños escriban muy bien en narraciones o cuentos, pero que luego un texto más bien expositivo les cueste más. Entonces, pedimos, obtuvimos muestras de un texto narrativo, que tenían que escribir un cuento, y de un texto argumentativo. Tenían que defender una opinión, por ejemplo, si crees que todos los niños de tu edad deben ir a la escuela. Cada texto fue evaluado por dos evaluadores independientes en un rango de 0 a 5, donde 0 era, este es un texto muy por debajo de lo que se espera para el nivel educativo de este niño, y 5, este es un texto muy por encima de lo que se espera para el nivel educativo de este niño. Entonces, cada texto tuvo al menos dos evaluadores independientes y cada año hizo dos textos. Entonces, la media de todas las evaluaciones fue la nota que utilizamos como indicador de la calidad textual. Luego, para la fluidez en la lectura de palabras, utilizamos aquí sí un test estandarizado de una batería que se llama ProLec, que tiene test en castellano, y la versión ProLec R también tiene test baremados en catalán. Eh, Esto también tuvo sus dificultades, pese a ser un test estandarizado, pero básicamente es una lista de 40 palabras que los niños tienen que leer lo más rápido posible. Se mide el tiempo en el que las leen correctamente. Esto es porque el catalán es una lengua no tan transparente o consistente como el castellano, en el sentido de que se lee como se dice. Es un poco menos transparente, pero lo suficiente como para que un niño de finales de primero de primaria ya pueda tener un nivel de precisión muy alto. Por lo tanto, en este tipo de lenguas, en inglés, por ejemplo, no pasaría esto, pero este tipo de lenguas, como el castellano, simplemente medir la cantidad de palabras que leen bien de una lista no suele ser una medida muy fiable del conocimiento de lectura de palabras, sino que hay que tener en cuenta también la velocidad o la fluidez con la que leen las palabras. Por lo tanto, la medida es el número de palabras que leen correctamente en un minuto. Y por último, la comprensión lectora. Utilizamos un test que se utiliza mucho en las escuelas, que es un test para cada nivel educativo. Entonces, en el caso de niños, nosotros teníamos niños de segundo y de cuarto, utilizamos los instrumentos de segundo y de cuarto, pero los adaptamos un poco. Si quieren saber por qué, lo puedo comentar más adelante. Pero básicamente son textos breves. El test consiste en textos breves con preguntas de comprensión. Algunas son de comprensión literal de lo que dice el texto. La mayoría requieren hacer inferencias o manipular un poco el significado global del texto, eh, hacer todo tipo de deducciones, ¿sí? Mide un poco la comprensión profunda del texto. Bien. Aquí tenemos algunos resultados. Hay algunas, por una cuestión de convención, cito todos los resultados estadísticos, pero voy a intentar, para la gente que no conoce demasiado de estadística, voy a intentar contarles de manera, espero, accesible los resultados que estamos viendo. Entonces, vemos en las barras azules los niños que tienen una exposición baja al catalán, y en las barras naranjas los que tienen una exposición alta al catalán fuera de la escuela. Entonces, lo que estamos viendo ahora son los datos de la fluidez del trazo, o sea, cuántas letras del alfabeto han sido capaces de escribir correctamente en solo 15 segundos, ¿sí? Entonces vemos que son muestras bastante grandes de niños, con lo cual pequeñas diferencias van a ser estadísticamente significativas, estadísticamente relevantes. Eso quiere decir que la diferencia es difícil que sea producto del azar, sino que muestra una tendencia sólida en los datos, ¿no? Entonces vemos que hay una ventaja, no muy grande, pero sí una ventaja consistente de los tanto en segundo de primaria a la izquierda como en cuarto de primaria a la derecha, de los niños con una exposición alta escriben más cantidad de estas letras, ¿sí? Tienen una fluidez del trazo mayor para trazar letras que los que tienen una exposición baja, ¿sí? El asterisco que ven quiere decir que esto estadísticamente es relevante, es significativo. Bien, ahora estamos viendo los datos de ortografía. Parece que no hubiéramos cambiado, pero son otra serie de datos. Ahora estamos viendo los datos de ortografía. Y de nuevo, los niños con
exposición baja al catalán, en azul, tienen un rendimiento peor, ¿sí? Escriben menos palabras correctamente, es decir, como estaban en el diccionario, que los niños que tienen una exposición alta. Aquí la diferencia es un poquito mayor. Eh, y terminamos la escritura con la diferencia en calidad textual. Y aquí vemos que la diferencia, las barras están, si comparamos con el cuadro anterior, están más separadas. Aquí la diferencia también es significativa, pero el efecto es bastante más grande, ¿eh? Em, Bien, así que aquí volví a escritura, tanto en segundo de primaria como en cuarto de primaria, los niños que tienen una exposición baja al catalán escriben peores textos, textos que están valorados, tanto narrativos como argumentativos, que están peor valorados por los evaluadores que los que han escrito niños con un grado de exposición mayor al catalán, tanto en segundo de primaria como en cuarto de primaria. En cuanto a la lectura, vimos que no había diferencias significativas en función de la exposición al catalán, ¿sí? Esto es un resultado que, si recuerdan de la introducción, ya se había encontrado que a nivel de palabra parecía haber menos afectación en función del dominio de la lengua oral en hablantes no nativos de la lengua meta. No pasó en el caso de la escritura, pero en el caso de lectura sí que vimos este resultado. Sin embargo, en comprensión lectora tenemos diferencias muy importantes. Bien, entonces la primera conclusión que podemos sacar es que sí, que efectivamente el grado de exposición a la lengua de instrucción, pero fuera de la escuela, afecta considerablemente el rendimiento tanto en lectura como en escritura. ¿Sí? Ahora bien, les dije que estaba muy mezclado este efecto de la exposición a la lengua con el estatus socioeconómico individual, es decir, el de las familias. ¿De qué trabaja papá? ¿De qué trabaja mamá? ¿Cuál es el nivel educativo de los padres? ¿Cuál es el nivel de ingreso de los padres? Este constructo de estatus socioeducativo también lo intentamos medir. Y los análisis que presento a continuación son el resultado de rehacer los mismos análisis anteriores, pero teniendo en cuenta, es decir, controlando estadísticamente por el nivel socioeducativo de los padres. ¿Vale? Entonces, lo que vimos aquí es que los efectos a nivel de palabra, es decir, el trazo de la escritura, la ortografía, ya no teníamos el de la lectura de palabras, pero todos estos se perdieron, ¿sí? Aquí no hay tanta diferencia en función de la lengua, el dominio de la lengua de instrucción, pero sí que se mantienen, aunque en un efecto un poco menor, pero se mantienen todavía los efectos en los niveles más altos de la lengua escrita, es decir, la composición escrita y la comprensión lectora. Entonces aquí vemos que todavía, incluso teniendo en cuenta el estatus económico individual de las familias, todavía los niños con una baja exposición al catalán escriben textos de peor calidad que los niños con una exposición alta al catalán. Y esto pasa tanto en segundo de primaria como en cuarto de primaria. Y lo mismo vemos para la comprensión lectora, ¿sí? Aquí vemos que hay una barra de los de baja exposición, pero la diferencia significativa globalmente favoreciendo a los de alta exposición. ¿Sí? Lo que sí, los efectos son menos fuertes que cuando no se tiene en cuenta el estatus socioeconómico de las familias. Entonces, teniendo en cuenta que el punto de partida de cualquier estudio, sobre todo de cualquier estudio de intervención educativa, es que en un aula vamos a tener en general variedad de dominio de la lengua de instrucción, el catalán, y sobre todo variedad de exposición al catalán fuera de la escuela. Entonces, lo que hicimos fue una intervención en escritura. En concreto, utilizamos un modelo que se llama, por sus siglas en inglés, SRD, corresponde a Self-Regulated Strategy Development. Básicamente, en cristiano, esto es que se trata de enseñar procesos de escritura, por ejemplo, planificar o revisar un texto de manera autorregulada, es decir, proporcionando el paso a paso de manera muy guiada y con un andamiaje muy intenso a los niños de cómo ejecutar
los procesos de escritura concretos. Realizamos para eso un experimento, un ensayo controlado aleatorizado de 11 sesiones que habíamos pilotado y lo que les enseñamos en concreto fue a planificar, no a escribir, sino a planificar textos argumentativos, ¿vale? Con la esperanza de que la mejora en la planificación hiciera también que mejorara la calidad de los textos. ¿Cómo analizamos si esto fue exitoso? Hicimos medidas de pretest y de posttest. Obtuvimos datos al pretest, o sea, antes de la intervención, y al posttest, una semana después de acabar la intervención. Entonces, a todos los niños, al inicio y al final del estudio, les hicimos escribir un texto argumentativo, ¿no? Por ejemplo, con una consigna como las que les comentaba antes, ¿no? ¿Crees que es importante la hora de patio en la escuela? ¿No? Y los niños tenían que escribir cuál era su opinión y soportarla o darle soporte con argumentos. A todos los niños les dábamos hasta 10 minutos para hacer un borrador y hasta 20 minutos para escribir el texto final. Y luego recogíamos ambas cosas. ¿Para qué? Para primero evaluar por un lado de manera totalmente separada e independiente el grado de sofisticación de la planificación del texto, de ese borrador, y por otro lado se evaluaba también en un rango de 0 a 5 la calidad de ese texto, ¿sí? También medimos otras cosas, por ejemplo, la cantidad de elementos estructurales, el número de razones, si incluían o no incluían la tesis, si incluían o no incluían una conclusión, pero estos datos ahora no los voy a presentar para no alargar tanto la presentación. Bien, lo que hicimos fue, para determinar si la intervención había sido efectiva, por supuesto teníamos un grupo control y teníamos un grupo experimental. Entonces, lo que hicimos fue calcular, teníamos una nota, ¿no? De planificación, por ejemplo. Habíamos evaluado el borrador y habíamos puesto una nota en este rango de 1 a 5 de 2, ¿no? En el pretest. Y luego en el post-test, imagínense que el niño había aprendido muchísimo y le pusimos un 5 a su borrador. Entonces, lo que nos queda es que si restamos del post-test la nota de pretest, nos queda que hay una ganancia de 3 puntos en planificación. Hicimos lo mismo para planificación y para calidad textual, ¿sí? Además de calcular la ganancia que ha obtenido el niño a raíz de la intervención, se controla estadísticamente por la nota del pretest, porque no todos los niños comenzaron con el mismo nivel ni de planificación ni de calidad textual. Entonces se controla estadísticamente por este nivel inicial. ¿Qué preguntas nos hicimos? Quisimos ver si la condición a la cual estaban aleatoriamente asignados los niños era un efecto significativo en los análisis. Es decir, si sistemáticamente un grupo, el grupo por ejemplo SRSD, que había recibido la intervención que habíamos diseñado, lo hacía mejor o peor que el grupo control, que recibía las clases habituales de lengua escrita. También quisimos ver todo en el mismo análisis si la exposición a la lengua de instrucción, esta distinción entre exposición baja o exposición alta, si también incidía en este efecto, ¿sí? O sea que vamos a ver el efecto, lo que en estadística se llama el efecto simple de la condición, el efecto simple de la exposición y también la interacción de estos dos efectos, para ver si, por ejemplo, si la intervención, es decir, el efecto condición, no funciona igual con un tipo de niños o con otro, ¿sí? Con niños con exposición baja o con exposición alta, ¿vale? Y hicimos, para presentarlo aquí, hicimos análisis separados para cada grado. Hicimos el mismo análisis en segundo y luego el mismo lo repetimos en cuarto. ¿Qué es lo que encontramos? Bien, estos son los resultados de planificación. Lo que vemos a la izquierda, las dos barras, son los niños ganancia de los niños promedio, de los niños que pasaron por la intervención. Y a la izquierda, los del grupo control. Entonces, como ven, las barras enormes a la izquierda quiere decir que los dos grupos, el de exposición alta, que es el naranja, y el de exposición baja, que es el azul, se beneficiaron muchísimo de la intervención en términos de la capacidad de planificar textos. En concreto, de promedio, están entre 2,5 y 3 puntos de ganancia. Recuerden que el rango era de 1 a 5, o sea que 3 puntos es prácticamente de planificar muy mal o de no planificar nada a planificar de manera muy sofisticada, ¿vale? Que era de lo que iba
el proyecto, por otra parte. En cambio, los chicos del grupo control, fíjense que los de baja exposición redujeron, o sea, tiene un efecto como un poco negativo, aunque esto no es estadísticamente relevante, pero básicamente se quedaron como estaban. No hay casi diferencias, por eso las barras son tan pequeñitas, no hay prácticamente diferencias entre lo que sabían hacer al inicio del estudio que al final del estudio. ¿Sí? Estos niños no recibieron ninguna instrucción. Entonces, ¿qué hay que destacar aquí? Que la intervención el efecto condición fue muy bueno, ¿sí? Fue muy alto, como podemos ver a la izquierda, eh, pero que el efecto de la exposición a la lengua de instrucción, al catalán, no fue significativo. Daba un poco igual que tuvieras mayor o menor exposición a la lengua de instrucción, la intervención funcionaba en la misma medida para todos. Y la interacción también es no significativa, daba un poco igual. En cuarto grado vemos exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Los niños que pasaron por la intervención tienen una ganancia de alrededor de 2,5 puntos, mientras que los del grupo control se quedan más o menos como estaban. ¿Sí? La ganancia está un poco ligeramente por encima del cero o ligeramente por debajo del cero. Y aquí tenemos las ganancias en calidad textual. De nuevo vemos una cosa muy similar. Lo que vemos es que de nuevo hay un efecto de intervención muy grande, ¿sí? Tenemos unas barras enormes para los niños que han pasado por la intervención y barras prácticamente inexistentes para el grupo control. Aquí pareciera que los del grupo de baja exposición al catalán se beneficiaron un poco menos que los del grupo con exposición alta en catalán, pero esto no es significativa, estadísticamente no es significativo, no es una diferencia significativa. Es decir, que con estos datos, que son bastante robustos, podemos decir que en segundo grado, así como la intervención era altamente efectiva, porque la ganancia del grupo de intervención es mucho mayor que la del grupo control, pero no parece haber un efecto, aquí lo vemos que no es significativo y tampoco hay ninguna interacción entre los niños con baja o alta exposición al catalán. En cuarto de primaria, no es exactamente así. Aquí sí que vemos que es significativo el efecto tanto de la condición, de nuevo las barras grandes en el grupo de intervención y las barras casi inexistentes en el grupo control. Pero aquí sí que esta diferencia, esta barra más baja azul de los niños de baja exposición al catalán y la barra naranja de los niños de alta exposición al catalán, sí que fue estadísticamente significativa y hay una interacción significativa. Esto quiere decir que si hacemos un análisis más en profundidad de la intervención, lo que vemos es que ambos grupos se benefician mucho. Los dos escriben mucho mejor, la calidad de sus textos es considerablemente mejor, entre 1,5 puntos y 2 puntos mejor que al inicio. Pero los niños con una mayor exposición al catalán obtuvieron un beneficio todavía mayor, ¿sí? En promedio, por supuesto. Bien, entonces esto lo que nos dice es que el efecto condición fue muy bueno, muy fuerte para ambos grupos, pero una ventaja extra, digamos, para los niños con una mayor exposición al catalán fuera de la escuela. Am, Aquí sí que tengo los elementos estructurales, vemos exactamente lo mismo, ¿sí? Un efecto condición muy grande, ningún efecto de la lengua de instrucción, lo mismo para cuarto de primaria, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos para ir concluyendo? Creo que voy bien de tiempo, ¿no? Bien, vamos a resumir un poco todo lo que hemos dicho. Está bastante claro que la exposición a la lengua de instrucción, ¿sí? La lengua de la escuela, fuera de la escuela, el grado de exposición que tengamos, que seguramente aquí no lo hemos mostrado, pero nosotros tenemos mediciones no estandarizadas, pero tenemos mediciones desarrolladas por nosotros del nivel de lengua oral que tienen estos niños, por ejemplo, el nivel de la competencia en vocabulario, el conocimiento morfosintáctico, y también es inferior en los chicos que tienen un nivel educativo, una exposición más baja al catalán fuera de la escuela. Entonces, la exposición nos puede dar es una pista de cuál es el nivel de competencia lingüística en la lengua de la escuela, la lengua de instrucción de los niños. Entonces, está claro que esta exposición fuera del ámbito escolar tiene un impacto tanto en la lectura como en la escritura.
Sin embargo, es muy difícil de desvincular, de aislar como efecto del estatus socioeconómico individual. Y sobre todo lo que nos debería preocupar es que a pesar de que en ciertos contextos, por ejemplo, de un estatus socioeconómico individual un poco mejor, se preservan un poco las habilidades a nivel de palabra, pero no las que realmente sirven para hacer cosas, que son las habilidades altas de la lectura y la escritura, la comprensión lectora y la composición de textos, que estas son las más afectadas y que no están protegidas incluso en entornos familiares más aventajados. Sin embargo, digamos, la noticia o la información un poco más halagüeña es que pese a la desventaja inicial que tienen estos niños por no tener tanta exposición a la lengua de instrucción, es que su respuesta a una intervención en escritura de las características de la intervención que hicimos nosotros responden de manera similar. Es decir, que obtienen un beneficio importante, no siempre igual de importante como vimos en algún caso muy concreto, pero obtienen un beneficio muy considerable de una intervención en escritura, que sirve claramente para los niños independientemente del grado de exposición que tengan a la lengua de la escuela fuera de la escuela. Entonces, esto nos lleva a concluir que en la línea de lo que trabajamos en mi grupo de investigación, que utilizar prácticas de aula que estén basadas en evidencia científica es probablemente la mejor salida para optimizar o trabajar y mejorar las habilidades en lengua escrita de todos los alumnos, ¿sí? Los que tienen esta experiencia con la lengua de la escuela en casa y los que no. Y algunas conclusiones muy preliminares. em, Sería esta, que la falta de exposición a la lengua de la escuela, la lengua de instrucción, pone en riesgo de fracaso escolar y por lo tanto de exclusión social a los alumnos. Y por lo tanto creemos que la prevención es clave y que pese a que podamos encontrar intervenciones que que benefician y que generan mejoras en todos los alumnos, esto no es un obstáculo y no quiere decir en absoluto que no aboguemos porque se haga un refuerzo extra de la lengua de instrucción en niños que tienen un nivel por debajo de lo esperado en esta lengua. ¿Mm? Eh, lo que parece no negociable es que lo que se haga en el aula tiene que estar fuertemente basado en evidencia científica de la mayor calidad posible, realizada con el mayor rigor. Y al menos en el contexto catalán tenemos algunos temas que todavía no pudimos resolver del todo, que es, por ejemplo, el poder desagregar los resultados que tengan que ver con la exposición a la lengua de instrucción y la cuestión del estatus socioeconómico. Y también que aquí interviene también una cosa que está más allá del estatus socioeconómico individual o familiar, que es el estatus socioeconómico de la escuela, que también vimos en una publicación reciente, vimos que también los niños que, independientemente de su contexto familiar, asisten a una escuela de estas que podemos llamar vulnerables, aquí en Cataluña está el término de alta complejidad, tienen peor rendimiento, simplemente por el contexto escolar, independientemente de su nivel de lengua catalana, que todo, por supuesto, todas estas cosas ayudan, no es que no intervengan, pero incluso teniendo en cuenta todos los factores individuales, el contexto de la escuela también puede afectar negativa o positivamente el rendimiento en lengua escrita. Y en este sentido, en el contexto catalán, vuelvo a repetir, la segregación extrema que tenemos en las aulas no ayuda a poder ordenar un poco los resultados y desentramar los efectos. ¿Sí? Bien, y ahora bueno, quiero agradecer a todas las agencias que financian nuestro trabajo y que nos ayudan a investigar este tipo de habilidades que son tan útiles y tan, bueno, imprescindibles para la vida en sociedad. Así que agradezco a la financiación y también aprovecho para agradecer a todo el equipo de investigación con el que colaboro. Y ahora quedo en espera de vuestras preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jaime Salas. Ahora en estos momentos vamos a dar paso a todos los asistentes, tanto vía Zoom como vía Facebook, que
procedan a hacer preguntas. Tenemos algunos minutos todavía para este proceso. Y bueno, si gustan levantar la mano vía Zoom y darles voz, o bien leerlo a través de- del chat. Yo quisiera preguntar algo y quisiera saber sobre eh, la identificación que tuvieron de los métodos o enfoques de enseñanza o los modelos, digamos, ¿no? A través de los cuales las instituciones con las que trabajaron operan, ¿no? Si bien los resultados, digamos, apuntan a, sí, la exposición que puede tener o no, pero ¿cuál es, digamos, el mecanismo a través del cual trabajan estas escuelas? Es decir, fomentan una enseñanza bilingüe basada en una determinada perspectiva, ¿no? El proceso de adquisición de la lengua escrita te fomenta de manera explícita, de forma bilingüe en estas escuelas, o qué es lo que ustedes lograron observar, digamos, ¿no? Porque en muchos de los resultados se menciona justo la exposición, pero esa exposición tiene detrás una serie de procesos, evidentemente, ¿no? Que requieren un compromiso por parte de los actores educativos, por los profes, por la escuela, los mismos padres, etcétera, ¿no? Y hay políticas, digamos, familiares, ¿no? Que afectan justamente hacia el fomento o no del multilingüismo, pero la escuela seguramente tiene políticas también, ¿no? No tengo muy claro cuál es la política en general de Cataluña o si es que hay, digamos, libertad para que las escuelas puedan proponer y operar sus propios mecanismos de desarrollo del multilingüismo en el aula, ¿no? Si podrías contarnos un poco al respecto de eso y si crees que este factor justamente de la instrucción y del mecanismo que la instrucción proponga, digamos, para el desarrollo de las lenguas, podría condicionar los resultados, ¿no? Que nos mostraste. Esas dos cosas. Muy bien. Es una pregunta, digamos que en este momento está en el centro de muchas discusiones del ámbito más bien político y educativo también. Eh, es una conquista social por parte de Cataluña como región poder tener un sistema que se llama de inmersión en catalán. Por eso les decía que, excepto unas horas de inglés, o de castellano, que están por ley, tienen que dar en todas las escuelas primarias. Todo el resto de la educación, desde música, educación física, matemáticas, historia, todo se hace en catalán. Y en ese sentido, todas las escuelas en las que hicimos investigación y todas las escuelas de Cataluña son homogéneas, sobre todo las primarias. Dije que en secundaria puede haber más variación y depende del centro, del contexto, etcétera. Pero en primaria, en general, eh, son centros que aplican lo que se llama la inmersión en catalán, que es catalán para todo. Catalán para todo, excepto para la hora de castellano y para la hora de inglés. Para todo se utiliza catalán y esto es ubicuo. Hay muchas discusiones alrededor de esto porque no es, por ejemplo, en otras zonas bilingües de España, por ejemplo, el País Vasco, hay un sistema, hasta donde yo sé, esto María José nos puede explicar mejor, pero hay al menos tres opciones que puede tomar un centro, de tener un sistema también de inmersión en vasco, con todas las asignaturas impartidas en vasco, una fórmula un poco 50 y 50, castellano y vasco, y educación básicamente impartida en vasco, y el vasco en sí como lengua, como una lengua accesoria con sus horas de lengua, pero por ejemplo, ni historia, ni matemáticas, ni educación física se impartirían en esta lengua. En cambio, en Cataluña no hay opciones, es inmersión catalana sí o sí, incluso para centros privados. Con lo cual, esto hay ciertos sectores políticos que no están de acuerdo y que abogan por una educación que consideran más balanceada. Por ejemplo, de hacer 50 y 50, nadie propone eliminar el catalán, o bueno, por lo menos nadie públicamente, que yo sepa,
pero sí a hacer una cosa como más balanceada. El tema es que lo que sea balanceado en la impartición de las asignaturas no necesariamente va a dar un resultado balanceado, porque como les decía, digamos, la fuerza del español es enorme, entonces con un sistema de inmersión 100% en catalán se consiguen bilingües relativamente balanceados, sobre todo para la gente que no tiene catalán en su entorno familiar, es la única forma de que tengan un cierto dominio del catalán al final de toda la educación obligatoria, estoy hablando también al final del secundario. Si la intervención, si digamos, la exposición al catalán en la escuela bajara, habría una disparidad mucho mayor todavía en el dominio del catalán con respecto del español. Dicho de otra manera, la inmersión y este desequilibrio que favorece a la exposición en catalán y el trabajo en catalán en las escuelas, no parece estar perjudicando el dominio del español que tienen los estudiantes al final al final de la educación obligatoria. Y, por ejemplo, hay pruebas de acceso a la universidad que no parecen mostrar, no sé cuántos estudios hay sobre el tema, pero no parecen mostrar un nivel de español inferior de los estudiantes catalanes respecto de otras partes de España, por ejemplo. Y definitivamente mi experiencia, ya no desde un punto de vista tan académico, sino mi experiencia después de 20 años viviendo aquí, es que aquí no hay una sola persona que no hable castellano de manera impecable. Em, lo que realmente, y no desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista lingüístico, pedagógico, lo que hay mucha más variabilidad es el nivel de dominio del catalán, no del castellano. Con respecto a si esto se tiene en cuenta en la enseñanza de la lengua escrita, mi respuesta sería que no, los docentes no suelen tener una preparación para lidiar con estudiantes que no dominan la lengua de instrucción. No tienen herramientas, ellos mismos son los primeros en quejarse y en poner esto de manifiesto, por eso lo digo sin pudor, porque ellos no sienten, definitivamente no tienen los instrumentos, no tienen la preparación para lidiar con la complejidad y ya la lengua escrita, la variedad de niveles que hay en un aula tipo es enorme. Hay niños, no sé, puedes agarrar un nivel de, no sé, de tercero o cuarto de primaria y te vas a encontrar con niños que te escriben textos de una línea, como mucho, con mucho esfuerzo, y niños que te escriben 3 páginas al hilo. Y todo lo que hay en el medio. Pero para lidiar con contextos bilingües o multilingües, como es el día a día en las aulas catalanas, porque no estamos hablando solamente de español y catalán, sino que estamos hablando de muchísimas otras lenguas que, por ejemplo, a Cataluña es una zona donde hay muchísima inmigración de otras partes de España y con ello también otras lenguas españolas y también de otras partes del mundo. Entonces aquí ya hubo hace unos años un estudio de la cantidad de lenguas que tenían algún tipo de representación en Cataluña y se contó más de 200 lenguas. Y esto a las aulas llega. Con lo cual la complejidad es muy alta y yo creo que los docentes no pueden, porque no tienen la preparación y porque cuando hablamos de enseñar a leer y escribir, tenemos en general, diría que en la mayor parte de Europa, pese a que el multilingüismo es más la norma que la excepción, em, tenemos una mirada muy monolingüe para enseñar a leer y escribir. Y la mirada bilingüe, y ya no digamos multilingüe, es muy difícil de adoptar. Y no hay instrumentos en este momento no hay instrumentos. No hay instrumentos monolingües, por ejemplo, para el catalán, no hay instrumentos, menos aún instrumentos, hay muy pocos instrumentos que midan competencias bilingües, por ejemplo. Va, perfecto, muchas gracias. Y creo que esto que acabas de mencionar puede ilustrar mucho el caso, digamos, ¿no? Del catalán. Y aunque coincide con muchas situaciones en el caso de las lenguas mexicanas, creo que tanto ustedes o las personas en la región vasca, ¿no? Tienen una historia, digamos, ¿no? Diferente en cuanto
a la resistencia política y estructural de las lenguas, ¿no? Es decir, eso que tú acabas de describir de la inmersión total en la lengua local a lo largo de un periodo amplio sería impensable en México, porque las lenguas originarias, digamos, necesitarían una planificación muy sostenida de corpus, ¿no? De planteamiento de terminologías especializadas para poder dar una clase justo de matemáticas, de historia, de biología, de lo que fuera, digamos, ¿no? Y darle la posibilidad a los estudiantes de que construyan conocimiento en esas diferentes áreas del currículo, ¿no? Por ahora eso es impensable en México, digamos, ¿no? Aunque sabemos que los procesos de inmersión tienen sus ventajas, ¿no? Y que podrían darnos resultados favorables también para la instrucción que se fomenta en las aulas. Aún así, pues creo que estamos todavía lejos de poder lograr esto que ustedes nos ilustran, pero es bastante alentador de todos modos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro. Si hay alguien más dentro de la sala de Zoom que quisiera tomar la palabra o enviar vía comentario su pregunta, o bien si no tendremos algunas preguntas en Facebook. Muy bien, Jorge Isidro, le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien interesante la charla y la exposición que realizó, doctora, muy interesante. Y creo que, como decía el compañero que me precedió, en México el escenario es totalmente diferente, dado que las lenguas originarias tendrían que permanecer vigentes y tener todo el bagaje, el acervo de conocimiento que se requiere para, por ejemplo, enseñar matemáticas, este, para enseñar arte, para enseñar las diferentes disciplinas y asignaturas, por ejemplo, en la educación básica, ¿no? En México las lenguas se debaten en su resistencia, en su permanencia, eh, y se está haciendo mucho, se está trabajando desde la misma población, pero aún falta mucho. Sin embargo, pues es interesante que en comunidades, su servidor vive en la península de Yucatán, Quintana Roo, pero hay regiones donde aún permanece el bilingüismo o multilingüismo en aulas, por ejemplo, en las zonas de la Sierra de Chiapas, donde prevalecen varias lenguas originarias. No es el caso ya de Yucatán y Quintana Roo, los niños llegan a la escuela primaria, preescolar incluso, hablando español y toda la instrucción se desarrolla en este sentido, ¿no? Pero sí es muy interesante el compartir, el saber las formas, uno, de medir la evolución de una adquisición de lengua y la otra, fortalecer la transmisión de estos conocimientos. Pero en fin, muy útil, muy agradable. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias por el comentario. Muchas gracias. Bueno, reforzando un poco también a lo que comentaba Isidro, pues sí, para quienes estamos haciendo un poco del análisis estadístico de estos procesos, pues sí, también nos da cierta claridad, ¿no? Más claridad en todo lo que estamos trabajando y de repente a lo mejor no sentirnos tan perdidos, ¿no? Voy a leer unos comentarios que están aquí en los, en el chat que dice Eva Galvez, ha sido muy interesante, gracias. Juan Merino, eh, excelente disertación de la ponente, gracias por compartir sus conocimientos en la. Bueno, creo que no hay ningún más comentarios, participaciones. Ok, damos Vale. la palabra. Adelante. Hola, ¿me escucháis? Y ahora sí lo Sí, escucho. A ver si consigo poner la cámara. Bueno, hola, Neve. Muchísimas gracias por tu comunicación. O sea, no es la primera vez que la escucho, pero, pero me sigue gustando. Bueno, primero mis felicitaciones por el esfuerzo y sobre todo por haber
abordado, digamos, el estudio del uso de las lenguas en centros, digamos, socioeconómicamente menos favorecidos o poco favorecidos. O sea, creo que es un nivel social que no siempre, en el que no siempre abundan los estudios. Y un estudio así detallado nos enseña muchas cosas sobre muchas cosas, ¿vale? Entonces, los datos que tú nos presentas aquí han sido sobre el lenguaje oral, perdón, lectura y escritura, pero en alguno de los momentos me ha parecido que has mencionado, bueno, tenemos algunas pruebas para medir la competencia oral de estos niños Ujú. y esto es lo que a mí me interesa, que a mí lo que más me, digamos, lo que más me fascina es el estudio del lenguaje oral. Me gustaría si nos pudieras contar brevemente qué tipo de pruebas pasáis o utilizáis para medir la competencia oral de estos niños y qué relación veis entre su competencia oral y las competencias de lectoescritura. Bueno, ya sé que, digamos, no era el tema central de tu presentación aquí, pero No, bueno, no. no me he podido resistir. Perfecto, no te resistas. Gracias por el comentario. A ver, como decía, no tenemos instrumentos en catalán, ni de calidad ni de baja calidad para medir el nivel lingüístico, ni oral y escrito. Escrito, ya comenté los instrumentos que hay en lectura, pero todo lo demás lo creamos nosotros. Tuvimos que ser muy creativos y tuvimos en cuenta, bueno, qué era lo que era un estudio muy grande con muchísima, una batería de test enorme, porque también había test cognitivos. Entonces tuvimos que ser un poco estratégicos e ir a lo que creíamos que iba a ser realmente un impacto en el desarrollo de la lengua escrita. Entonces, por ejemplo, prescindimos de hacer análisis de, por ejemplo, aspectos fonológicos, porque el razonamiento fue en niños de segundo de primaria para arriba, que era lo que incluía el estudio, todos los aspectos fonológicos, por ejemplo, conciencia fonológica sobre todo, eh, ya no deberían hacer tanta diferencia entre, sobre todo en lenguas relativamente transparentes como el catalán, ¿no? Entonces, lo que sí quisimos medir fue el conocimiento de vocabulario y el conocimiento morfosintáctico. Y te digo qué es lo que nos inventamos. Para el conocimiento de vocabulario, partimos de la prueba del WISC de vocabulario, del WISC 4 en ese momento, ahora creo que ya está el 5, de castellano, que tiene unos quizás me equivoco un poco en los números, pero si no recuerdo mal, son 32 ítems que tiene. Yo es una prueba que conocía mucho porque la había utilizado en inglés y en castellano. Es una prueba que consiste en pedir definiciones. ¿Qué es una bicicleta? ¿Qué es un camión? ¿Qué es emoción? ¿No? O sea, no solamente de cosas concretas, sino también de conceptos más bien abstractos. Es una prueba que se utiliza para niños, no me acuerdo la edad inicial, pero creo que es unos 4 o 5 años hasta adultos, ¿sí? Cuando está baremada. Entonces lo que hicimos eran 32 ítems en español y lo que hicimos fue reuniones del equipo de investigación en ese momento, que incluía investigadores del ámbito de la educación, lingüistas y también gente del ámbito educativo, o sea, maestros con mucha experiencia y sobre todo gente relacionada con el ámbito de la lingüística y de la adquisición del lenguaje. Para determinar, bueno, de cada palabra nos preguntamos si nos parecía, porque claro, hay muchos elementos cognados entre el español y el catalán, pero no quisimos rechazar palabras que estuvieran cognadas porque, bueno, si una palabra como, no sé, bicicleta, por ejemplo, era un ítem, bicicleta existe en español y también existe en catalán, o sea que no queríamos tener solamente palabras tipo ganivet, que es cuchillo, y son totalmente diferentes, porque consideramos que son también parte del catalán palabras que están cognadas con el español, que es lo más normal del mundo. Entonces, de cada palabra nos preguntamos si el significado abarcaba más o menos la misma cantidad de significados y usos que tenía en ambas lenguas, si calculábamos que la edad de adquisición era similar en ambas lenguas, los contextos de uso lo mismo y que la dificultad que podría tener esa palabra era aproximadamente la misma. Eliminamos unos cuantos ítems y nos quedamos con un test de 26 ítems. Y lo administramos tal cual se administra el WISC, pidiendo las definiciones y bueno, después el proceso de evaluar estas definiciones fue muy farragoso,
pero bueno, lo hicimos con mucho trabajo y básicamente con 2 evaluaciones completas de toda la muestra de todas las definiciones. Así que multiplica 1.400 y pico participantes por 26 definiciones cada uno, 2 veces evaluar cada una de ellas y te vas a acercar un poco a la complejidad del trabajo. Pero bueno, era una variable clave. En análisis, en el artículo de Plus One que publicamos hace poco, eh, se ve que el conocimiento de vocabulario es clave para las habilidades de lectura y escritura. O sea que es una habilidad muy importante que incide mucho, explica mucha varianza en lo que encontramos tanto en lectura como en escritura, a nivel de palabra y a nivel de texto. Y la otra variable fue la de morfosintaxis. Y aquí nos pusimos un poco creativos. Hay un test, no sé si lo conoces, que se llama TROG en inglés, que es para medir morfosintaxis, que consiste en decir una frase, que el niño oiga una frase, por ejemplo, la niña le da un beso al niño de la camiseta roja, ¿no? Y te muestran cuatro dibujos. Entonces, en un niño, hay una niña dándole un beso a un niño, en otro es el niño el que le da el beso a la niña, en uno tiene una camiseta roja, en otro tiene camiseta azul, y bueno, solo hay uno que se corresponde con lo que dice la frase. Las frases van aumentando en complejidad morfosintáctica, ¿no? Empiezan en frases relativamente sencillas hasta que tienen varios anidamientos. Entonces, ¿cómo hicimos? Vimos que el test de lectura del PROLEC en catalán incluía un test de comprensión de oraciones, que era lo mismo que el TROC, pero en lugar de digamos, la frase, en lugar de decirla, la tienen que leer los niños y escoger el cuadro que mejor le va a la frase. Así que simplemente lo recuperamos con el sentido original, que es el sentido del TROC, grabamos las frases. Y los niños estaban expuestos a la frase y tenían que seleccionar el cuadro que mejor les funcionaba. La fiabilidad fue buenísima, y con eso obtuvimos una medida receptiva de morfosintaxis en catalán, que si algún día quieres que te la comparta, sería muy fácil adaptarla al vasco o a otras lenguas. En español sí que ya la conozco que existe, o por lo menos hay una adaptación mucho más vieja del TROG. O sea, no hay que pasar por la parte de lectura, pero aprovechamos que teníamos este test de lectura porque eran frases en catalán, probadas con niños catalanohablantes de las edades que nosotros estábamos interesados, porque era el test de primaria de lectura de oraciones. Y también tenía toda digamos, la progresión en complejidad que nosotros buscábamos. Y no evaluamos nada más. De lengua oral creo que no evaluamos nada más. Muy bien, muchas gracias. Nada. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando esta ponencia y bueno, solamente un último comentario que voy a dar lecturas de Silvestre Flores. Un abrazo desde el norte de México, la ciudad de Durango. Y bueno, con esto iremos cerrando ya esta participación y le cedo la palabra al doctor Faustino. Muchas gracias, Ángel. Y muchas felicidades, doctora Neymek, por la excelente conferencia. Y bueno, agradecemos a todos los participantes que estuvieron conectados por Zoom y también quienes nos estuvieron acompañando por Facebook Live. Y bueno, entonces invitarlos para la tercera conferencia, que será el día 17 de abril a las 12 horas a cargo de la doctora Lourdes de León Pastiel. Y bueno, pues yo creo que vamos cerrando esta transmisión y bueno, agradecerles, pues muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias.